Invitamos a nuestro predicador invitado, nuestro hermano ministro Rodrigo Bustamante. Amén. Buenos días, hermanos. Bendiciones. Es un privilegio hoy día estar acá, compartiendo palabra del Señor, poder disfrutar de este cambio también que es nuevo, una primicia, mire, ¿ve? Bueno, tal cual como ya me han presentado, mi nombre es Rodrigo Bustamante, vine junto a mi esposa, Lorena, la mujer que Dios puso a mi lado, mi compañera, mi amiga, mi amante, mi esposa, mi todo. Junto a mis hijos, Josué el mayor, del medio Joaquín y Joel el menor. Así es que espero yo hoy día en Dios poder compartirle una palabra que le lleve a usted a meditar, hermano, le lleve a usted a reflexionar, le lleve a usted a también abrirnos también a los propósitos de Dios. Dice la palabra en el libro de Isaías, y quizás lo voy a parafrasear, ¿cierto? Que dice que tus caminos no son mis caminos, mis caminos son más altos que los vuestros. Y tus pensamientos no son mis pensamientos. Entonces, es importante, hermano, que nosotros tengamos este principio. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros queremos o tendemos a bajar a Dios a nuestros planes y nosotros desviar la mirada de sus planes. No es lo mismo que Dios tome el protagonismo de nuestros planes a que nosotros seamos un instrumento en su plan. Son cosas distintas. A veces hay personas que esperan que Dios les responda como una especie de servidor. Es que mi plan es este. Es que mi objetivo es este. Y yo trazo un plan. Trazo hasta un programa. Descargo hasta una aplicación, ¿cierto? Que me va recordando lo que tengo que ir haciendo todos los días. Y muchas veces quiero meter a Dios en eso. Cuando Dios tiene caminos más altos que los nuestros. Sus caminos son más altos que los nuestros. Pero en nuestra inconsciencia y en nuestro día a día, nosotros tendemos a querer involucrar a Dios en mi plan e invertir las cosas. Transformarme yo en el Señor y hacer que Dios se transforme en mi servidor. Es delicado lo que estoy diciendo, hermano. Es delicado. Pero esto que estoy diciendo es más común de lo que pensamos. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros día a día hemos tomado decisiones, hemos puesto en marcha ideas, pero no le hemos preguntado a aquel que es dueño de todas las cosas. Hemos hecho más nuestra voluntad y no la de Él. Entonces, hermano, yo no sé si está acá. ¿Está recibiendo esta palabra, no? ¿Sí? Bueno, yo hoy día vine con la misión de traer una palabra de parte de Dios. Y yo espero que usted la tome. Si usted la recibe, gloria a Dios. Si usted tiene revelación en su vida, gloria a Dios. Si hay algo que Dios hoy día le trae una apertura, algo distinto, gloria a Dios por eso. Yo solamente voy a cumplir mi misión en esto y quiero compartirle esta palabra. Quiero partir citando el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16 al 21. Esta palabra que es tan especial, ¿cierto? Y es una palabra que yo creo que tiene que ser la base. Y perdónenme, hermano, a lo mejor no los voy a llevar a los atrios de Dios. No, quizás no voy a traer una profecía. No puedo, porque la mayor profecía es la palabra de Dios finalmente, pero hoy día voy a centrarme en bases,
en principios, en algo fundamental. Hermano, mire, usted no puede levantar una construcción si no tiene buenas bases. De la base se define qué nivel de estructura usted va a levantar. Entonces, tomándonos de la palabra del Señor, en Juan capítulo 3, versículos 16 al 21, dice lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Esta palabra, amados hermanos, es algo que a nosotros tiene que hoy día cuajar. Tiene que hoy día ser un principio, ser un fundamento. Aquí hay mucha claridad, hay mucho poder a través de esta palabra y debe traernos revelación a nosotros de que hay una luz del reino de los cielos que hace retroceder a toda tiniebla. Que si bien las tinieblas se pueden levantar, la luz siempre va a hacer retroceder las tinieblas. Y el que está en tinieblas rechaza la luz. ¿Por qué? Porque sus obras para él son buenas. Para él está bien esta manera de hacer las cosas. Pero cuando viene la luz hay reprensión sobre aquello que no está haciendo bien. Y muchas veces nosotros pasamos tiempos oscuros, tiempos en que nos aferramos a algo, ¿cierto? Y sabemos que no está correcto, pero tampoco vamos a buscar al pastor para que nos corrija en algo que sabemos que está mal porque nos incomoda. Porque es más cómodo seguir ahí en lo oscurito, ahí en el rincón, oculto, que nadie vea mi imperfección, que nadie me diga que esto está mal. Es más cómodo, hermano. De hecho, nos agrada más que digan, bueno, es tu elección, bueno, siga así, es tu elección. Es más cómodo. Pero hermanos, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos ha venido a nuestras vidas para traer luz, para traer vida, para que lo incorrecto que hemos venido haciendo empiece a cambiar. Porque más allá de un remordimiento, en nosotros tienen que venir acciones, no un sentimiento. El sentimiento puede estar, sí, es verdad, no lo podemos negar. Somos personas que sentimos. Pero eso no termina ahí. El sentimiento es para que nosotros entendamos y comprendamos la misericordia de Dios sobre nosotros. Y que este es el tiempo en que si las cosas las hemos hecho mal, nos arrepintamos de aquello. Y empecemos a hacer obras dignas de arrepentimiento. No sirve de nada el remordimiento, el decir, no, es que yo estoy haciendo esto mal, pero sigo haciendo las cosas mal. No. Viene un sentimiento de tristeza, de dolor, comprendiendo que a pesar de todo eso, Dios está en nosotros, está con nosotros. Y eso no termina ahí, sino que viene una obra digna al arrepentimiento. Porque sí, arrepentimiento es una conciencia nueva, una conciencia renovada, donde yo entiendo que la dirección que yo traía no era la correcta. Y el arrepentimiento viene a mostrarnos esta nueva opción, esta nueva visión, este cambio que nosotros podemos hacer. Eso es arrepentimiento. Yo empiezo a ver esto distinto, esto que hacía y esto es lo que viene ahora.
Pero yo tengo dos opciones. Me sumerjo en un mar de lágrimas y me quedo ahí. O simplemente soy indiferente y sigo en la misma línea. O empiezo a caminar en una dirección distinta. El arrepentimiento viene con acciones, viene con un acto distinto. Dios es Dios de actos, porque de tal manera amó Dios al mundo, y no se quedó en eso, sino que ha dado a su Hijo unigénito. Es lo mismo cuando el novio está con la novia, ¿cierto? Y le dice, ay, te amo tanto, pero no se puede quedar en eso. Tiene que estar dispuesto a trabajar duro, a sostener una familia, a tomar responsabilidades. Y eso tiene que permanecer en el tiempo, porque no sirve nada como la escoba nueva, ¿cierto? Que la compramos, barre al principio bien y después que otro vea quién paga las cuentas. No puede. Es realmente un cambio de dirección. Por eso el soltero sea soltero, viva como soltero, pero el casado empieza a vivir como casado. Empieza a actuar como tal. Hay cambio, hermano. En esto nosotros podemos ver que Dios nos amó. Y a eso quiero llevarlo, hermano. Dios nos amó de tal manera, nos ha amado con el amor que yo creo que nadie ha sido capaz de amarnos. Quienes hemos conocido el amor de Dios, su misericordia, podemos testificar de aquello. Podemos revivir nuestros recuerdos y saber de que nadie más que Él nos ha dado vestimentas nuevas, nos ha puesto aceite en nuestra cabeza, nos ha dado una nueva visión. Y a lo mejor estamos en el mismo lugar con las mismas personas, pero hoy día hay esperanza en Cristo Jesús. De que si bien las cosas venían de una determinada manera, hoy día pueden ser hechas nuevas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él trae esperanza a nosotros. Él trae una nueva vida hacia nosotros. Y todas esas maldiciones que arrastramos detrás, eso puede morir ahí, y puede quedarse sumergido ahí, y puede frenarse ahí. Y hoy día nos abre la expectativa de que sí, hay cosas nuevas que pueden venir a mi vida. Pero esto en sí, hermanos amados, es primero, y esta primera parte de la Escritura, ¿cierto?, es que podamos examinar y concientizar esto, de que Dios nos amó como nunca nadie nos ha amado, y como nunca nadie podrá hacerlo. Él fue capaz de dar a su Hijo unigénito, para que nosotros pudiésemos creer, para que nosotros pudiésemos tener esperanza. Dios dio a su único Hijo, a su primogénito, como un acto tangible que ha marcado la humanidad. Porque la historia hoy día del hombre se marca antes de Cristo y después de Cristo. La humanidad fue marcada por este acto de amor de parte de Dios al momento de entregar a su Hijo en rescate nuestro. Esto es un hecho tácito, es algo concreto. Pero muchas veces nosotros caemos, ¿cierto?, en ese error de pensar y decir que adoramos a Dios cuando no le adoramos. Que le servimos a Dios pero no le servimos. Que le honramos a Dios pero no le honramos. ¿Por qué? Porque no concretamos. Porque nuestras acciones no hablan como tal. Porque nuestros actos no son de una persona que ha conocido lo nuevo de Dios. Entonces, hermano, yo hoy día quiero desafiarle. ¿Desafiarle a qué? A que se examine. A que examine su vida. ¿A qué cosas tienen que empezar a cambiar en usted? Para empezar a vivir realmente lo nuevo de Dios. Nosotros dejamos de conocerle porque dejamos de ir a Dios. Eso es lo que pasa. Mire, hermano, es verdad.
Cada uno de nosotros tiene distintas necesidades. A lo mejor, si pudiésemos hacer una jornada de compartir quizás experiencias y situaciones que podamos vivir, tenemos todo algo que entregar, algo que decir, algo que compartir. De las maravillas que Dios ha hecho, estoy seguro que también. Pero nosotros tenemos que ver que los caminos de Dios son más altos que los nuestros. Dios tiene una mirada mayor a la nuestra. Por eso Él, desde el momento en que nos escogió, Él ya trazó un plan para nosotros, para nuestras vidas. Pero acorde a su plan, acorde a su propósito, no al nuestro. Decía la porción, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que Dios quiere para nosotros, una vida eterna. No esta vida pasajera, hermano. Por eso no puede ser más grande tu necesidad en este momento, más que la grandeza de Dios, más que la gloria de Dios. Por eso hoy día, a pesar de que yo sé, muchos de nosotros tienen necesidad, tiene algo que pedirle al Padre, es verdad, pero eso no puede ser mayor a la gloria de Dios. Y ahí te lo voy explicando por qué. Es importante que sepamos, hermano, ¿qué es la vida eterna? ¿Por qué Dios tiene un plan mayor sobre nuestras vidas? Usted después puede profundizar más en detalle, ¿cierto? Pero le invito a que vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 1 al 4. Me perdonan, ahí voy a leerlo en otra versión, pero quiero que usted también la pueda seguir en su versión o en la versión que la tenga. Yo lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente, que dice: entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y también el mar. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios, como una novia hermosamente vestida para su esposo. Oí una fuerte voz que salía del trono y decía: miren, el hogar de Dios ahora está entre el pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les sacará toda lágrima. Él les enjugará, dice la versión Reina Valera. Enjugará toda lágrima. Dice, Él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Aleluya. Dios tiene un plan mayor para nosotros, hermano. Aquí, como describe, ¿cierto?, este servidor de Dios, que el primer cielo y la primera tierra pasaron. Mira, hermano, yo no soy quien para juzgar o para decir, ¿sabes qué? Tu dolor es más o menos. Tu situación no es tan complicada, es más sencilla. O a lo mejor para decir, ¿sabes qué? Mi dolor o mi necesidad es más fuerte que la tuya, así que tengo más argumentos para realmente reclamar o a veces también lamentarme o detenerme. No soy quien yo para eso, hermano. Pero Dios conoce tu necesidad. Dios sí la sabe. Y tenlo por seguro, tenlo por seguro, que mayores cosas tiene Dios para ti. Y esta porción del libro de Apocalipsis es una evidencia, es algo tangible que algún día va a llegar. Así tal cual como anunciaron la venida del Hijo de Dios y pocos creyeron, Él vino. Así como fue anunciada su resurrección y pocos creyeron, así fue. Así como esperamos la venida del Señor, así va a ser. Por eso que esto es para todo aquel que en Él cree. La pregunta es, ¿estás creyendo? ¿O estás todavía enfocado en tu propósito?
¿O estás todavía enfocado por aquello que te quita la paz? Mira lo que tiene Dios reservado para ti. No habrá llanto, no habrá dolor. Eso es lo que Dios tiene para ti. Esto que hoy día es fuerte, sí. Vuelvo a decir, no soy quien yo para medir o cuestionar tu situación. Pero debo decirte esto y debo recordártelo. Eso va a pasar. Eso no va a ser para siempre. Eso va a pasar. Por lo tanto, aquello que tú estás viviendo hoy día, que no baje tus brazos, sino que permite tú, date la oportunidad de levantar tus brazos más altos y decir gracias Dios porque me has bendecido. Gracias Dios porque me has dado la fuerza. Gracias Dios porque me has dado talento. Has puesto una gracia en mí. Algo que yo no merecía. No dejes que aquello que te está afectando hoy día impida esto. Porque mayores cosas tiene Dios para ti. ¿Tenemos un valor importante para Dios? ¿Qué creen ustedes? Yo sí lo creo. Y por eso tengo gratitud en mi corazón. Por eso agradezco a Dios por el hecho de que me haya alcanzado, que no me haya dejado fuera, que me haya permitido hoy día estar en un lugar seguro. Porque a pesar de la tormenta, a pesar de que el océano se mueve, a pesar de que vienen las olas, las ráfagas de viento son altas, sé que estoy en el lugar seguro. Hermano, yo sé que a veces podemos tender a la duda. Yo sé que hay minutos que nosotros podemos tender al cuestionamiento, porque somos seres racionales. Dios nos dotó de una capacidad racional. Es cierto. Pero hay un Cristo que se presentó para confirmar a aquellos que solamente le escucharon. Escucharon que Él había resucitado. Hay un Cristo que se presentó para aquellos que tuvieron que verle. Hay un Cristo que se presentó para aquellos que dicen, yo tengo que comprobar. Incluso cuando meta mi dedo en su llaga, ahí voy a comprobar que Él está resucitado. Aún para eso se presentó un Cristo. Hermanos, yo no sé, desconozco, soy limitado en el proceso que tú puedas estar llevando, pero sí debo reafirmarte esto. Dios te ha visto con valor y con gran valor. Él nos amó como nadie más lo ha hecho. Pero dice su palabra en el libro de Marcos, capítulo 8, verso 34. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? En todo esto, Dios nos vuelve a decir, tú eres más valioso que todos los tesoros sobre esta tierra. Tú eres más valioso que aquel trabajo que me estás pidiendo. Tú eres más valioso que ese ingreso que tú esperas a fin de mes. Tú eres más valioso que eso. ¿Sabe, hermano? Algo que Dios realmente valora es que nosotros le tengamos a Él. Lo que realmente Dios espera es que nosotros le tengamos realmente a Él. Y vuelvo a decir, lamentablemente nosotros queremos a este Dios tan grande que creó los cielos y la tierra. Que aún como decía David, aún ni los cielos de los cielos pueden contener tu grandeza. Más grande es Dios. Nosotros en nuestros caminos chiquititos, ahí queremos meter a Dios. Y le queremos decir a Dios que Él nos responda a lo que nosotros queremos. Y queremos llevarlo nosotros a nuestro propósito. No entendiendo que Él tiene una mirada mayor, un propósito mayor.
A mí mi hijo me puede decir, quiero salir corriendo para allá. 2 años, 3 meses. Si él me dice, quiero salir corriendo, y sé que vienen autos afuera, no lo voy a dejar salir. Aunque él quiera, aunque él desee salir corriendo a jugar, yo sé por qué no lo dejo salir. Así es Dios. ¿De qué sirve que nosotros ganemos el mundo? Que ganemos todo el éxito del mundo, si es que al final nuestra alma se va a extraviar. Dios nos quiere para cosas mayores, hermano. Hay gente que logra lo que tú le estás pidiendo al Señor. Y hay gente que le va incluso aún mejor. Pero se extravían en eso. Y las lágrimas de su rostro nunca son secadas. Y el llanto y el dolor que está en él nunca se va. Porque eso está ahí con eso. Porque se quedaron pegados en la primera tierra, en el primer cielo. En este tiempo que va a pasar, hermano. Es importante, hermano, porque hace una pregunta acá el Evangelio. ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? En el versículo 36 de Marcos 8. ¿Qué ganare? Si eso va a pasar. Mire, lo que somos un poquito más avanzados en edad, lo que antes era lo top de lo top, hoy día ya pasó. Hoy día ya es pasado de moda. Hoy día las nuevas generaciones tienen hasta palabras nuevas. Que yo todavía estoy tratando de aprender de mi hijo. Que me logueó. ¿Cómo es? Bugueó. Me imagino. Y yo pensé que era joven, pues, ¿se da cuenta? En algún tiempo pensé eso. ¿Y cuántas palabras más? Y ustedes, de verdad, hermanos, y uno tiene que empezar a aprenderlas porque al final ellos están hablando algo y algo uno tiene que conversar con los más jóvenes. Pero jóvenes, debo decirles que lo que hoy día para ustedes es nuevo o es como fresco, el día de mañana van a estar en la misma situación porque yo también escuché a alguien mayor decir lo mismo. ¡Qué bacán! Yo escuché a un hombre mayor decir, oye, los jóvenes ahora dicen, ¡qué bacán! Imagínense, y vamos pasando generación tras generación. Por eso es importante, hermano amado, que tú veas esto no como algo mayor lo que puedes estar viviendo, como a lo mayor que Dios sí puede hacer en tu vida. Porque eso va a pasar, hermano. Va a pasar. Los que solamente viven del recuerdo de haber tenido un físico X y ya pasó, lo siento, ya pasó. Ya pasó. Los que disfrutan hoy día de un físico juvenil y bien cuidado. Gloria a Dios. Pero va a pasar. Va a pasar. Y bueno, y así muchas cosas más que a lo mejor podemos ir nombrando, ¿cierto? Pero es importante, hermano, que el hombre está expuesto a un extravío. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. O sea, hay una exposición, hay una probabilidad de que nos extraviemos en esto. Y es importante, hermano, que lo podamos ver. Uno de los principales extravíos que pueden haber en el hombre lo menciona el libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 12, que dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Muchas veces el hombre cree estar tomando una buena decisión, siendo que no es una buena decisión. Muchas veces el hombre puede estar pensando en que a nuestro parecer estamos tomando buenas decisiones, optando por buenos rumbos e incluso buenos juicios. Pensamos, no, es que yo creo que
esta persona podría tener una situación mejor. O sea, si nos ponemos a mirar, todo puede ser mejor, hermano. Si usted mire lo que mire, todo puede ser mejor siempre. La pregunta es, ¿conviene que eso sea distinto? ¿Conviene que eso sea quizás mejor? Yo siempre le digo a algunas personas, oh, excelente, estás trabajando bien. Espero que cuando llegues a gerente me salude en la calle por lo menos. Siempre le digo eso. O espero que cuando tu emprendimiento te vaya excelente, por último un saludito nomás, una levantada de mano, me diga, hermano, algo. Con eso me conformo, le digo yo. Y es porque sí, yo creo que Dios le puede bendecir grandemente. Pero ese no es el propósito de Dios. El propósito es que nosotros no nos extraviemos. Y para eso tenemos que estar con Él. Todos los días, cada día, en todo tiempo. No solamente en el tiempo difícil, sino que mayormente en el tiempo bueno. Mayormente en el tiempo bueno. Porque cuando más somos bendecidos, más tarea tenemos. A veces podemos estar diciendo, no, pero es que estoy en un buen camino, voy en un buen rumbo. ¿Le he preguntado a aquel que es dueño de todo? Esa es la pregunta. ¿Estoy realmente caminando en la dirección que tú esperas, Señor? Porque mi camino es chiquitito al lado del camino que Él tiene preparado para mí. O la dirección que Él me está llevando, o que Él espera que yo vaya. Es mucho mejor. Por eso podemos encontrar, ¿cierto?, de que Jesucristo en Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La claridad de la dirección que nosotros debamos tomar está en Cristo Jesús. Es siguiendo su ejemplo, siguiendo su dirección. ¿Quiere un referente? Vaya a Cristo. ¿Quiere un maestro? Vaya a Cristo. ¿Quiere un sanador? Vaya a Cristo. ¿Quiere una nueva vida? Vaya a Cristo. ¿Quiere un cambio real en su vida? Vaya a Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Hermanos amados, es bueno que nosotros meditemos en eso, porque a veces pensamos de que vamos en el camino correcto. Pero ojo, la palabra nos advierte, hay muchos caminos que parecen rectos, pero su final es muerte. También es importante saber de que Dios usa a personas. Dios pone personas. Muchas veces para un tiempo completo, a veces un tiempo parcial, a veces un tiempo puntual. Dios pone personas en nuestras vidas. Las va a poner porque somos seres, vuelvo a decir, racionales, sociales. Somos personas que necesitamos de otra persona. Dios nos creó con ese diseño. Por eso Él nos llama a hacer comunión los unos con los otros. Por eso Él nos lleva a orar los unos con los otros. Por eso Dios nos lleva a animarnos los unos a los otros. Dios nos quiere así, en comunión. Pero siempre Dios va a poner personas que van a estar siempre con nosotros, personas que van a estar una temporada con nosotros, o personas que van a estar un día, un momento. Fue el momento y fue el preciso. Y gloria a Dios por eso, y gracias a Dios damos por la vida de esta persona. Pero eso no significa que esa persona nos va a resolver. No significa que esa persona va a traer respuestas totales a nuestras vidas. No, hermano, nosotros nos equivocamos. Y yo creo que nos equivocamos más de una vez al día. Vuelvo a decir, ¿existe probabilidad que nos extraviemos de la voluntad de Dios? Sí. Y esta es una de ellas. A veces las personas nos equivocamos. Dios nos ha puesto una persona que sí trajo bendición, pero Él la tenía preparada para una temporada. Pero Él nunca nos dijo, pongan la confianza en esa persona. Tengo que recordarle esto porque a veces se nos olvida también, tenemos mala memoria. Dios nunca nos dijo, oye, siga a esta persona, ejemplifica todo lo que Él haga, tú hazlo igual.
Dios es Dios misericordioso. Dios es Dios grande y Dios usa hasta el más vil estropajo para limpiarnos a veces los pies. ¿O no? Cuando vamos a entrar con los pies embarrados a una casa, que agarramos un trapero y limpiamos los pies y lo dejamos más sucio como estaba. Bueno, Dios así hace muchas veces. Por eso que la clave está en Hebreos 12, versículos 1 y 2. Dice, versión Reina Valera, 1960. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aleluya. Hermano, muchos se salen del propósito de Dios por un error del hombre. Pero ese error del hombre ha puesto pesos en los hombros de muchos creyentes. Ha puesto una atadura de amargura, una raíz de amargura. Ha puesto un yugo pesado, una carga muy pesada para poder llevar este evangelio de salvación. Pero es importante que yo recuerde esto. Dios nunca nos dijo, apóyate en ese hombre, confía en ese hombre. ¿Sabes por qué Dios no nos dice eso? Porque así como yo he pecado, ese hombre también ha pecado. Así como yo me he equivocado, ese hombre también se ha equivocado. Si al final todos hemos sido alcanzados por gracia y misericordia de Dios, los que estamos en este lugar. No porque ganamos un concurso de ser el prototipo ideal del cristianismo, no. Todos somos recauchados, todos somos refaccionados. Hoy día somos hechura suya. Hermano, a veces hay un peso y también a la vez un pecado. ¿Por qué? Porque yo no debo tener rencor con alguien. Ese alguien, mi manera de poder sobrellevar las cosas es que yo se lo entregue a Dios, pero se lo entregue a Dios, no lo diga políticamente correcto, se lo entregue realmente a Dios en su justo juicio. Que Él haga su justicia sobre aquella persona. Pero yo debo despojarme de ese peso y poner los ojos en Jesús. Y si hoy día Dios está usando a alguien para bendecir mi vida, yo debo dar gracias a Dios por la vida de esa persona. Y si algún día Dios usó a alguien para bendecir mi vida, yo debo dar gracias a Dios por esa persona. Es que se equivocó, es que no actuó de manera correcta, hermano. Esta persona que le habla acá al frente, más rato a lo mejor puedo actuar incorrectamente con usted. Porque a lo mejor no le di el asiento a la micro. Porque a lo mejor no le pregunté si quería un vaso de agua o no. ¿Se da cuenta? Porque nuestros caminos son más bajos que sus caminos. Sus caminos son más altos que los nuestros. Y para eso Él también nos enseña a cómo andar en sus caminos. Él no nos deja aparte. No solamente nos muestra la realidad de su camino o de sus pensamientos, sino que Él nos enseña cómo Él piensa. Él nos enseña cuál es su camino. Él nos muestra cómo debemos caminar por su camino. Despojados de todo peso y de todo pecado que nos asedia. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Aleluya. Si tú llevas este evangelio y lo llevas con la carga y el peso y volviendo en un círculo vicioso que al final estanca tu agua, frena tu propósito, hermano, no estás yendo
de la manera que Dios espera que tú vayas. Él quiere que tú vayas ligeramente. Él quiere que tú vayas confiado. Él quiere que tú vayas y descanses en Él. Porque ese es su propósito. Él te quiere por la eternidad con Él. No te quiere este rato que tú te mueras ahora. Él no quiere que tú ahora aquí cortes, pongas término. No, Él te quiere por la eternidad. Aleluya. Las personas nos equivocamos tal cual que si nos miramos a nosotros mismos podemos ver nuestros errores. Y no por ello nos gustaría que nos sancionaran, sino que nos gustaría que fueran compasivos con nosotros y que nos entendieran si es que hemos cometido un error. Pero a veces nosotros nos quedamos con una parte. Te equivocaste, sanción. Pero si nosotros nos equivocáramos, nos gustaría que nos dijeran, ya, ok, ya, pasa, pero para la próxima, nos gustaría una advertencia o nos gustaría una segunda oportunidad. Pero cuando nos toca a nosotros es como la parábola de aquel hombre, ¿cierto? Que su señor le perdonó la deuda. Y después ese hombre que fue perdonada su deuda, se encuentra con su deudor y le dice que hasta el último peso le va a cobrar. Actuó incorrectamente. Bueno, muchas veces nosotros somos aquel hombre. Dios Padre nos quiere caminando siempre con Él. Aleluya. En el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 25, yo quiero aquí hacer mención a esto. ¿Hay cosas que nos exponen al extravío? Sí. Hay muchas. Hay muchas que nos pueden llevar a extraviarnos, a perdernos, a apartarnos de los caminos de Dios o del camino de Dios o de la vida en Dios que debemos llevar. Y un tercer punto. Primer punto, caminos que a veces parecieran ser buenos, buenas decisiones, ¿nos pueden llevar al extravío? Sí. Segundo, personas que nos han fallado, ¿nos pueden llevar al extravío? Sí. Y tercer punto, lo menciona muy bien en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 25. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Aleluya. Y es que hoy día gozamos de una tremenda bendición, es que estamos de pie, hermano. A veces no sé qué voy a llegar a hacer de almuerzo hoy día a la casa, no lo sé. No sé qué me voy a poner mañana para enfrentar mi rutina del día lunes, no lo sé. Pero sé que Dios proveerá. Y eso trae descanso sobre mi vida. Este es un ejemplo súper simple, pero que aclara muchas cosas, más profunda aún. Nos lleva a reflexionar. Hay cosas que Dios se hace cargo, hermano. De una u otra forma, Él se hace cargo. Él está en tu vida, Dios soberano, Dios todopoderoso. ¿Hay algo imposible para Dios? No lo hay. Pero el propósito de Dios en tu vida no es proveerte a ti. El propósito de Dios en tu vida no es ponerte un esposo o una esposa. El propósito de Dios no es darte un título o una membresía. El propósito de Dios no es abrirte un negocio o darte un buen trabajo. Hermano, esas son añadiduras. Esas son cosas secundarias. Porque el propósito de Dios no es ese. No es que tú seas reconocido en un lugar. Ese no es el propósito de Dios. No es que te pongan en el cuadro de honor y aparezca aquí en esta foto, ¿cierto? Mejor hermano del mes. No, ese no es el propósito de Dios. Sino que Dios tiene cosas mayores. Le di una buena idea, pastor. ¿Ah? No, estoy bromeando. Eso. Hay varias cosas, ¿ves? ¿Se da cuenta? Pero ese no es el propósito de Dios. Y nosotros esperamos que Dios se meta. Por eso, cuando decía al principio esto, esperamos que Dios venga a servirnos a nosotros, siendo que nosotros debemos servirle a Él.
¿Sabe lo que nos dice Dios? Nos dice esto. Yo sé de qué cosa tienen necesidad. Pero lo que nos dice en Mateo, si ahí se saltan al versículo 33, en el mismo libro de Mateo, dice la palabra del Señor. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. El día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. ¿Qué debemos hacer entonces? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. En todo, hermano. En todo. No, es que esto fue injusto. ¿Cómo fueron conmigo en esto? Busca el reino de Dios y su justicia. No, es que aquí me fallaron en esto. Busque del reino de Dios y su justicia. Es que voy a tomar esta decisión. Busque primeramente del reino de Dios y su justicia. Y Él le va a mostrar todo lo que pueda haber en esa decisión que tenga que tomar. Ahora, por eso es importante, hermano, esto que no se nos olvide. Alguien dirá, oye, pero que esta porción yo la he leído, me la han dicho, buscad, y algunos la parafraseamos, y algunos la decimos, y algunos la tienen ahí en el pan de vida, otros la tienen en el acceso de la casa, en el living, mas buscad primeramente el reino de Dios. Pero se nos olvida hacer la vida en nosotros. ¿Y esto por qué, hermano? Porque cuando tú buscas primeramente el reino de Dios, Dios te va conociendo, Dios te va viendo, Dios te va probando. Y si tú en lo poco le eres fiel, Dios nunca te va a poner una carga que tú no puedas llevar. Y si tú en lo poco le eres fiel, el Señor te va a ir pasando a un siguiente nivel, a una siguiente etapa. Pero no se confunda, hermano. No es que, ya, como hice bien este negocio, me va a ir mejor en el negocio, voy a tener un supermercado después. Después voy a tener una cadena de supermercados. No, hermano, no es eso es añadidura. Y lo que se añade no es lo primordial. Lo primordial es que estemos en el propósito de Dios. Eso es lo primordial. Y si esa añadidura en algún momento tiene que caer, que caiga, porque está estorbando el propósito de Dios en mi vida. Por eso yo tengo que saber que todo esto va a pasar. Ah, pero hermano, me gustaba más cuando decía que lo malo nomás iba a pasar. Lo bueno también va a pasar. Va a pasar. ¿Sabe por qué? Porque en Deuteronomio, capítulo 8, versículo 11. Deuteronomio queda en el Antiguo Testamento, por si acaso, en el Pentateuco. Y esta es una advertencia para el corazón del hombre que está con Dios o que está buscando del reino de Dios y su justicia. Que dice, versículo 11, dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca, atención con el 14, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Hermano, por eso la añadidura es una añadidura. Por ejemplo, a la ventana yo esta cortina se la quito y no es más importante que la ventana. Es algo para hacerlo aún mejor. Es algo que ayuda a los que estamos en la sala. Pero no es el objetivo. Porque si no pongo una muralla aquí, ¿se da cuenta? Si no, no pongo ventana. Sería un muro nomás, este otro muro de ladrillo. ¿Pero cómo sería? Oscuro, cerrado, poco amigable quizá, poco acogedor. Sería un cuarto. Sería un lugar donde se guardan las cosas nomás, donde guardamos los cachureos, diríamos por ahí. Hermano, el propósito de Dios es tenerte por la eternidad. Y no solamente a ti, sino que a todo aquel que en Él cree.
es importante que nosotros cuidemos nuestra creencia hoy día actual, mi estado de creer hoy día. Yo creo en Dios. Porque no sirve que yo diga, yo creí un día, yo le creí a Dios. No, es para todo aquel que en Él, tiempo presente. Entonces es importante que hoy día tú estés creyendo. No sirve que yo cuando niño le creí, yo asistía, es que yo hice, es que yo ministré, es que yo fui, el Señor me usó. No, es hoy. A todo aquel que en Él cree. Y estas añadiduras, hermano, no son más importantes. Porque si Dios te añadió algo, también lo puede quitar si tu alma se va a extraviar. Porque si Dios te puso una determinada posición y tienes algo muy bueno, si tú te vas a extraviar, Dios también te lo puede quitar, porque eso no es lo importante. Por más que tú quieras que eso sea importante, o sea muy valioso, o primordial en tu oración, porque a veces nuestra oración no se centra en glorificar a Dios, en exaltarlo a Él como creador, como dueño y soberano, sino que nuestra oración, ¿a qué apunta? Dios te pido, Dios dame, Dios bendíceme. Y le damos ese empuje. Eso es lo primero. Dios, ayúdame. Ayúdame a que mi trabajo me vaya bien. Ayúdame a que me reconozcan en este lugar. Ayúdame a facturar más. Señor, dame el auto que quiero. Señor, dame la casa que quiero. Nuestra oración se centra en eso. Imagínense si nuestra oración, ya nuestro momento de conversar con Dios se centra en eso, no vaya a ser que nos olvidemos de dónde nos sacó Dios por esa bendición. Entonces, yo le quiero decir en este día, hermano, guarde su corazón y descanse en Dios, confíe en Dios, porque cada día va a traer su mal. Yo no digo con esto Dios no te va a dar ese negocio, te lo va a dar en la medida que tú no te pierdas en eso. Por eso tú tienes que comprender esto, es muy personal, es muy fino esto. ¿Me ayudará a ser más espiritual esta bendición que le estoy pidiendo a Dios? A lo mejor aquel chico guapo que le estoy pidiendo al Señor que sea mi marido, ¿me ayudará a ir a la iglesia, a orar más, a ayunar más? Quizás no. Bueno, ¿y cuántos ejemplos más, hermano? Que a lo mejor voy a tener una lista grande ya. ¿Cuántos más de nosotros a lo mejor tenemos una petición que nos puede llevar al extravío de su propósito? Hermana, Dios tiene el control de todas las cosas. ¿Y sabe qué? A nosotros Él nos llamó a su propósito. Y Él nos puso en su plan. Él nos estableció en su plan. Ahora la pregunta es, ¿qué hago yo? Pero entonces, hermano, si el propósito no era casarme con ella, casarme con él, construir una familia, si ese no era el propósito. Hermano, todo eso es una añadidura. Es algo que se añade, algo que se incorpora. Entonces, hermano, ¿pero qué hago? Dios no quiere a gente desocupada, se lo digo desde ya. Dios no lo trajo a usted para estar ahí cómodamente sentado esperando que le sirvan, le den todo en la boquita. No. Dios te ha dotado de muchas cosas. Por favor, date cuenta de lo que Dios te ha dotado. No me hagas nombrártela, porque quizás se me van a quedar para afuera. Estoy hablando de gente bendecida acá en este lugar. ¿Sabe cuál es nuestra labor? Y por eso tenemos que entender el propósito, porque si no entendemos el propósito, ¿saben qué pensamos? Hoy podríamos estar en un edificio más grande. Oh, no, es que debiesen haber 3 teclados, 2 baterías, 3 bajistas. En eso andamos pensando. Andamos pensando en eso. Que ese no es el propósito de Dios.
¿Sabe cuál es nuestra labor? Pablo lo cita. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Hermanos amados de Dios, esta palabra es para usted. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios nos acercó por medio de Cristo. ¿Cuántos reconciliados con Dios habemos en este lugar? Yo soy uno de ellos. ¿Por qué? Porque yo anduve alejado de Dios. Anduve fuera del propósito de Dios. Pero Dios me reconcilió por medio de Cristo. Ahora, ¿qué debo hacer yo? Tomar este ministerio de la reconciliación e ir y reconciliar a muchos que están apartados fuera del propósito de Dios. Ese es el propósito de Dios. Porque el Hijo de Dios no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ese es el propósito. ¿Se da cuenta? Entonces, hermano, centrémonos en el propósito y dejemos que lo demás sea lo que es, una añadidura. Y dejemos que ese problema no sea más grande que la adoración que yo levanto al Padre, porque mi Dios es más grande que ese problema, es más grande que esa prueba, que esa necesidad que yo pueda estar viviendo hoy día. Porque Dios hace esto y la suple, y suple esa necesidad no me gobierna, esa necesidad no tiene ni siquiera que ocupar un espacio en mi mente, en mi agenda, no tiene ni por qué estar ahí. Lo que tiene que estar ahí, ¿sabe lo que tiene que estar? Adoración, alabanza, glorificar a Dios, reconocer que Él es mi Dios y que no hay Dios fuera de Él. ¡Aleluya! Denle ese aplauso a Él, porque la gloria es para Él. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza. ¡Aleluya! Damos gracias a Dios, hermano. Con esto cerramos. Con esto yo espero que el Espíritu Santo que habita en y con usted profundice más esta palabra. Le lleve a examinar su vida, a encontrarse nuevamente con Él, hermano. Recuerde siempre esto, mi Dios es grande. Mi Dios es eterno. Y Él me quiere por la eternidad con Él. Aleluya. Amén.